para una labor que es imposible hacerla con inteligencia humana, con sabiduría humana, con habilidades humanas. Es imposible, Señor. Solo a través de la llenura del Espíritu Santo y la habilitación del Espíritu Santo podemos hacer esto. También para los que reciben, Señor, siempre es importante la labor que hace el Espíritu Santo, traduciendo un lenguaje del cielo y que podamos recibirlo, Señor, en nuestra vida humana, trasladando un mensaje que es del cielo, transformándolo de manera que lo podamos asimilar, Señor. Ese es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Es imposible poder trasladar un lenguaje celestial, transformarlo para entregarse a un lenguaje humano. Es imposible, pero ahí está la labor, la obra bendita del Espíritu Santo, traduciendo, interpretando ese lenguaje celestial para que lo podamos entender, recibir, creer, Señor, y que eso obre en nuestra vida, que haga esas proezas en nuestra vida, esos milagros en nuestra vida. Por eso siempre hay una súplica de parte de nosotros, siempre hay un ruego de parte de nosotros para que tú, Señor, nos ayudes, por favor. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así nosotros, Señor, esta noche pedimos que nos ayudes, clamamos para que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Dejamos este tiempo de palabra en tus manos. Oramos por esta petición que ha sido traída aquí, Señor. Bendecimos aquí la vida de esta persona que está siendo puesta delante de ti. Que tú, Señor, hagas esa transformación, ese cambio, ese toque que solo tú puedes dar, Señor. Que ahí obres de una manera extraordinaria en esta familia. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar un versículo, hermano, que ha estado en mi corazón, que el domingo creo que lo analizamos también un poco así despacio. Yo no quiero apresurarme. Efesios 3:20, hermano, ese versículo a mí me ha impresionado. Me ha mantenido estos días meditando muchas cosas, queriendo entenderlo, hermano, porque mire, Pablo sí que escribía unas cosas profundas, hermano. Sabe que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 12, creo que está, donde él dice que he llevado al tercer cielo, al paraíso, y dice que escuchó palabras. Él escuchó palabras. Es impresionante eso, hermano. Que él escuchó palabras que es imposible poderlas decir con un lenguaje humano. Hay versiones que dicen palabras inefables, pero quedan bien así. Esa palabra inefable a veces no se logra entender bien, pero cuando se buscan las otras versiones son palabras que no se pueden pronunciar. La Biblia, hermano, realmente el lenguaje de la palabra de Dios es un lenguaje realmente que no se puede traducir a ningún lenguaje humano, que el Espíritu Santo, por eso es que el Señor a través de los apóstoles enseñaban que la letra mata, pero el Espíritu da vida. O sea que el Espíritu sí tiene la capacidad de hacernos entender ese lenguaje celestial. No hay otra manera, hermano. Solo por medio del Espíritu Santo realmente nosotros podemos asimilar la palabra. Asimilar la palabra solo por medio del Espíritu Santo, realmente. Ahí no hay otra forma. Por eso somos necesitados del Espíritu Santo. Si hay alguien aquí que todavía no ha entendido esto, que el Señor abra nuestro entendimiento. Hermano, nuestra vida en Dios es imposible si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Ahí vamos a ver algunos versículos. Entonces, el apóstol Pablo recibió alguna habilitación para trasladar ese mensaje a nuestros idiomas, hermano, y que los podemos asimilar con la ayuda del Espíritu Santo. Dice ese verso, mire, dice ese verso, aquel
aquel que es poderoso para hacer todo. Hemos estado analizando esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hoy me quiero extender un poquito más en ese versículo. El domingo nos quedamos en que, hermano, el Señor puede obrar en nosotros para hacer cosas mucho mayores, pero mucho, mucho mayores a las que nosotros podemos imaginar, a las que nosotros podemos pensar. Pero aquí hay algo bien importante, hermano, que eso es por medio, lo que está en verdecito, mire, ese según hay que ponerle cuidado. Lo que está en amarillito no puede darse sino por el poder que obra en nosotros. Esa sobreabundancia, esa multiplicación, hermano, estuvimos revisando esa palabra abundancia que es periseu en el griego y quiere decir, entre muchas cosas, es algo que hermano, se extralimita, o sea, es algo que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Es como yo le decía, es como que agarráramos agua y le empezáramos a echar agua a esta botellita. Esa botellita tiene una capacidad, pero cuando sigue recibiendo agua llega a un punto donde se desborda. Eso es el periseo, es recibir más de lo que nosotros podemos imaginarnos, concebir en nuestra mente. Pero eso, hermano, el Señor me ayude, de veras que el Señor me ayude a poder explicar esto. Pero eso no se puede dar si no es el poder que obra en nosotros, es por medio de un poder. Vamos a ver, o vamos a leer otras versiones. Fíjense que anoté otras versiones ahí. Mire, la Dios habla hoy, como dice, ahora, gloria sea a Dios que podemos hacer muchísimo más. Está hablando de nosotros, hermano, que nosotros podemos hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos, o pensamos. Gracias, mire esa versión, ya dice, gracias a su poder, ya lo dice más clara. ¿Por qué podemos hacer más de lo que pedimos o pensamos? Gracias a su poder, y esta ya nos dice que obra, que actúa en nosotros. Nosotros podemos hacer, qué interesante esto, hermano, nosotros podemos hacer mucho más y más y más, pero no por nosotros mismos, sino gracias a su poder que actúa en nosotros. La versión Traducción Nuevo Mundo, mire esa versión. Ahora, aquel que, es el mismo versículo, hermano, es el mismo Efesios 3:20, solo que lo estamos viendo en diferentes versiones. Por eso es la bendición de tener varias versiones. Ahora, aquel que según su poder, mire esta versión, esta versión dice que está operando en nosotros. Ese poder puede hacer más que sobreabundantemente en exceso. Yo sé que tal vez ahí como que redunda, pero es que eso es periseo. Es hacer algo sobreabundantemente en exceso, hermano, de todas las cosas que pedimos. Y esta versión dice o concebimos. Eso es lo que podemos. Nuestra mente tiene una capacidad, hermano. Nuestra mente tiene una capacidad y la capacidad de nuestra mente es bien limitada. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque la mente nuestra no está capacitada para poder procesar los pensamientos de Dios. Entonces, pero con ese poder sí se puede, con ese poder. La última versión que quiero leerle es una versión, un Nuevo Testamento, Pablo Besson, se llama el autor, el que tradujo ese Nuevo Testamento, dice, aquel que puede sobre todo hacer excesivamente más de lo que pedimos o pensamos. Y dice esa versión, mire hermano, según el poder que se desarrolla en nosotros. Entonces yo me quiero quedar con esa versión, porque es un poder que se está desarrollando. ¿Qué se entiende por desarrollarse, hermano?
crecer, procesar podría ser, pero cuando en el mundo secular, ¿qué se entiende por un desarrollo? Es un crecimiento. Ahí tiene mucho que ver el crecimiento, que hemos estado ocupados en eso. Es un crecimiento. ¿Cómo nos llaman a nosotros los países de allá afuera? ¿Cómo nos llaman a nosotros? Un país subdesarrollado. Así nos dicen, ¿va? Dios reprenda al diablo, ¿va? Pero así nos dicen los países, sobre todo los países industrializados. Miran esta región de Centroamérica como países subdesarrollados. O sea, países que no desarrollaron. Se quedaron ahí, hermano, y nos miden. Ustedes se quedaron allá por los 1930, están todavía. Y nos miden así con el tiempo, ¿va? Que no pasamos de aquella época. Entonces, hermano, es importante saber. Por eso la versión última que le puse ahí, yo quiero irme sobre eso, sobre esa traducción, porque eso es calidad, hermano. Ahí nos da un poquito más de elementos para hablar. Entonces, hay un poder que se desarrolla en nosotros. Hay un poder, hermano, que a medida que nosotros o que se desarrolla en nosotros, es decir, a medida que ese poder crezca en nosotros, que ese poder, como dice la otra versión, se mantenga operando en nosotros, que se mantenga obrando en nosotros y así que se mantenga actuando en nosotros. Entonces, ese poder nos va a dar la capacidad que todo lo que usted pida, el Señor dice: yo no te voy a dar eso, te voy a dar mucho más. Que todo lo que usted logre concebir en su mente, el Señor dice: yo no te voy a dar lo que tú piensas, voy a superar eso que tú piensas. Pero es un poder que actúa. Entonces, mire, hermano, aquí en este punto yo quiero agarrarme de un ejemplo que le dije el domingo. Mire, en Segunda de Reyes capítulo 4 está la historia de aquella viuda que se le murió el esposo y que lo dejó enjaranada, hermano, y que los acreedores iban a su casa, le decían: si no tiene cómo pagar, pues dame a tus hijos como pago, y se los querían quitar. Entonces esa mujer, dice la Biblia, va donde Eliseo y le dice: mira, tú sabes que mi esposo, tu siervo, era un siervo de Dios, que estaba aquí contigo, pero que falleció y me dejó a mí endeudada. ¿Qué hago? Y mis hijos me lo quieren llevar y yo no estoy dispuesto a perder mis hijos. Entonces Eliseo le dice: ¿qué tienes en tu casa? Ella le dice: tengo un poco de aceite en una vasija. Si quiere, es que me va a servir. Aquí lo tienen, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. No sé si hay versiones, no sé si es que lo he leído mal, no sé, pero alguna versión, una vasija pequeña de aceite. Eso es lo que tengo. Lo tiene. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces mire, se vale, hermano, pues echar nuestra imaginación a andar, ¿va? ¿Cuánto tiempo hace que tuvo ese aceite esa mujer ahí? ¿Será que se lo regalaron en el matrimonio, en la boda? Y todo el tiempo de casada tuvo ese aceite ahí en su casa. Entonces, mire cómo quiero llevar ese tema. Mire, ella tenía algo que era de ella. ¿Cuánto tiempo lo tuvo ahí? A saber, hermano. Pero ahí estaba en la casa. Ahí estuvo en su casa, hermano. Yo creo que aún en su tiempo de casada, ese aceite ahí estuvo. Pero viene un poder y activa ese poquito de aceite. De ese poder es que le estoy hablando. Viene un poder a través de la palabra de profecía, de profética, del profeta Eliseo, y le dice: ve a tu casa, entra a tu casa, cierra tu puerta, le dice primero: pide vasijas prestadas. Y le dice Eliseo, ¿será que leemos esa parte? Ahí está.
pide y le dice, no pidas pocas. Yo creo que así le dice, ¿va? Ahí está, la última parte. Mira, ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos. Y le dice, hermano, esas vasijas tienen que estar vacías y no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y agarra ese frasco y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Entonces esa palabra activa ese poder del que yo leí en Efesios 3:20. Activa ese poder. Activa ese poder. Ese poder agarra ese poquito de aceite y lo empieza a multiplicar. Pero no era, hermano, no era ella, no fue Eliseo, hay que entender esto, sino que hay un poder que está en nosotros, que tiene la capacidad, hermano, de que lo poco hacer mucho. Yo le ponía el ejemplo el domingo. ¿Qué tal si yo le dijera, hermanos, tráiganme 10 botes de agua azul aquí, vacíos, y me los ponen aquí? Con este bote voy a llenar esos 10 botes. Y empiezo aquí. Se llena uno, se llena otro, se llena otro. Y eso fue lo que hizo esa mujer, hermano. Ese fue el milagro que le pasó a esa mujer. Con una vasija pequeña de aceite, un poco de aceite, hermano, un poco de aceite llenó un montón de vasijas. Por eso hay que palpar esto un poquito, hermano. ¿Cómo se miraría? Yo lleno un bote, otro bote, y de repente se llenaron los 10 botes con este poquito. Entonces hay un poder que está en nosotros. Hay un poder. Mire, no le estoy diciendo que lo va a tener. Ya está en usted, ya está en mí. Hay un poder en nosotros, que ese poder, hermano, su labor es hacer todo más de lo que nosotros pedimos o entendemos o concebimos o pensamos, dicen otras versiones, y otras versiones dicen, o imaginamos. Entonces, ¿no será que nosotros como cristianos estamos como esa viuda, que tenemos ese poder, pero no lo hemos desarrollado? Ese es el punto, hermano. Porque ya está en nosotros. Ese poder ya está en nosotros. Ya el Señor puso ese receptor en nosotros. Pero qué importante esa versión que leímos, que es un poder que se desarrolla, es un poder que crece. Si ese poder se queda sin desarrollo, hermano, entonces podemos estar como esa viuda, años y años de tener ese aceite ahí, pero fue hasta que se desarrolló ese poder, hasta que ese poder entró en actividad, es que ella pudo ver hermano, la abundancia, la multiplicación, la sobreabundancia, y le arregló todos los problemas que tenía. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor nos ayuda a entender esto, hermano. Yo voy a ver qué más, qué otros versículos le puse acá. Mire, seguramente hoy, yo me programé hoy para solo dar la introducción del tema. Así, hermano. El Señor, yo no voy a dar más ningún punto, solo voy a explicar para el otro martes, si el Señor no ha venido, podamos ver todo esto. Entonces mire, de esas 4 versiones que leímos, que es la de las Américas, la Dios habla hoy, traducción Nuevo Mundo, y el Nuevo Testamento Pablo Besson, solo puse esa partecita, tal vez lo colocan acá, solo las 4 partecitas según esas versiones. Que entonces mira, hay un poder que obra en nosotros, hay un poder que actúa en nosotros, hay un poder que está operando en nosotros, y hay un poder que se está desarrollando en nosotros. Esto es importante, hermano. Por eso no quiero correr. Quiero tomarme el tiempo de decirle a usted, iglesia, que el Señor nos ayude a entender esto, que hay un poder que se desarrolla, hay un poder que crece, hermano. Mire, si Juan el Bautista, cuando vino Jesús, cuando entró, cuando se iba a dar esa transición, hermano, de la ley a la gracia, usted sabe que el que hizo esa unión
el que realmente hizo esa, es como entregar una estafeta, pero Juan, hermano, todavía vino en un tiempo de la ley. Por eso es que, y se confunden algunos con esto, que dice la Biblia que Juan fue el último profeta que estuvo, y ahí se agarran unos porque para este tiempo ya no deberían de haber profetas, pero hay una mala interpretación ahí. Pero Juan fue el último profeta de la ley. Le está entregando al profeta Jesús de la gracia. Y lo que Juan dice deberíamos de tomarlo nosotros para la época del Espíritu Santo, porque Juan dice: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Entonces deberíamos de decir esto nosotros: es necesario que el Espíritu Santo crezca en mí, se desarrolle en mí, para que yo mengüe. Entonces ese poder empieza a obrar, hermano. Yo entendí un montón de cosas que me traen una paz, hermano. Bueno, vamos a seguir, ahí lo voy a contar después. Entonces mire, Hechos capítulo 1, verso 8. Un versículo que usted se lo sabe de memoria seguramente, pero yo sé que hoy lo va a entender, hermano, de una mejor manera. Porque dice estas son palabras del Señor Jesucristo. Por si no se había dado cuenta, todavía Hechos 1 está algunas cosas que Jesús, después de resucitado, hizo, hermano. Dice: pero recibiréis. ¿Qué vamos a recibir? Ese poder que actúa, ese poder que obra, ese poder que se desarrolla, ese poder, hermano, que se está desarrollando. Sí, dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Una manera, hermano, una manera de recibir el poder de Dios. Yo creo que al tema le puse el poder de Dios en nosotros. Ese es el tema, porque hermano, el poder de Dios es un tema tan amplio que aquí hay una manera bien, ¿cómo le digo?, bien tangible que la palabra nos deja ver de cómo recibir ese poder. Y ese poder, hermano, ese poder es el poder de lo alto. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Entonces, mire, aquí yo creo que sería necesario también leer, tal vez no hay en la enseñanza, pero Hechos 1.8, tal vez me coloca Hechos 1.8 solo para hacer también una comparación aquí. Ahí habla, hermano, del bautismo en el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Solo eso quiero ver, el Espíritu Santo sobre vosotros. Eso se cumple en Hechos capítulo 2. Cuando viene el Espíritu Santo y bautiza a los que están en el aposento alto, a los 120. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nos da ese poder. Pero Efesios, si no estoy mal, hermano, Efesios 1.13 tal vez, me acuerdo bien de la cita, 1.13 de Efesios. Si lo tiene alguien acá, tiene que decir que fuimos sellados con el Espíritu cuando creímos. Ya lo tenemos, mira. Dice: en Él también vosotros, mire qué lindo esto, hermano, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo se dio eso? Según lo que leímos ahí, ¿cuándo se dio eso? ¿Cuándo fuimos sellados? ¿Pero cuándo fuimos sellados? Cuando escuchamos el mensaje, pero dice, importante, cuando creímos el mensaje. O sea, lo que le quiero mostrar es, hermano, ¿desde cuándo tenemos ese poder nosotros dentro de nosotros? Desde que recibimos a Cristo. Desde que recibimos a Cristo tenemos ese poder.
solo oímos el mensaje de la verdad y creímos ese mensaje y recibimos a Cristo, entonces dice la palabra ahí en Efesios 1:13 que entonces nos pusieron un sello dentro de nosotros del Espíritu Santo. Quiere decir que nos sellaron con poder. Dentro de nosotros pusieron un poder. Y ese poder es el que hace, hermano, que todo se multiplique, que venga esa abundancia según lo que leímos en Efesios 3:20. Ahora, es necesario que se desarrolle ese poder. Es necesario, hermano, y le voy a dar otros versículos aquí para que veamos que todo esto está en la palabra. Es necesario que se desarrolle ese poder. Porque mire lo que dice 2 Timoteo 1:7. Yo podría darle más versículos, hermano, pero quiero darle los puntuales. Le dice Pablo a Timoteo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Esta versión dice y timidez, sino de poder, de amor. Esta versión dice autodisciplina, otra versión dice dominio propio. Pero ¿qué nos quiere decir Pablo con esta explicación, hermano? ¿Qué nos quiere decir? Entre otras cosas, ya nos dieron el poder. Mire, hay que aprender a leer la palabra, sobre todo tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Entonces, dice ahí, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder. Ese de nos ha dado es que ya nos dio. Pero es importante que veamos desde este punto este versículo, hermano, porque si ese poder no se desarrolla, entonces el temor lo ahoga y la timidez lo ahoga, y ese poder no se desarrolla en nosotros. Sí, me doy a entender. O sea, ya obtenemos el sello. Ya está el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ya el Señor nos selló con ese poder. Entonces Pablo nos enseña, ya tienen el poder, pero hay muchos que tienen temor y tienen timidez. Y ese temor y esa timidez hacen que el poder que ya les di, que el poder que ya puse en ustedes, no se desarrolle. Entonces es importante, hermano, que nos propongamos a que ese poder se empiece a desarrollar en nosotros, que empiece a crecer. Y por eso comencé hablándole hoy de esa mujer que tenía ese poquito de aceite, que con ese poquito pudo llenar una gran cantidad de vasijas. Entonces nosotros tenemos ese poder, pero lo podemos tener ahí como tenía ese aceite, o como tuvo ese poquito de aceite esa mujer por a saber cuánto tiempo. Entonces mire qué importante todos algunas cosas que nos da la Biblia que nos ayudan a entender esto. Hermano amado, tenemos el poder para que nosotros podamos desarrollarnos en Dios y hacer cosas mayores de las que usted ha imaginado, y recibir cosas mejores y mayores de las que usted ha pedido. Pero eso no se va a dar si el poder de Dios que está en nosotros no actúa, no obra, no opera. Tal vez me pone esas 4 cositas, hermano Saúl, perdone que le esté ahí moviendo su programación allá. Pero mire, hermano, ese poder no se va a desarrollar, o sea, no va a obrar de esa manera que nos dice Efesios 3:20, hermano, si no hay de veras un desarrollo de ese poder. Se tiene que mover en nosotros ese poder. Ese poder tiene que obrar, tiene que actuar, tiene que estar operando y se tiene que desarrollar en nosotros. O sea, tenemos que tener bien claro esto, hermano, que para que se dé lo otro, primero tiene que pasar esto, que ese poder se tiene que activar en nosotros. Ese poder hay que activarlo. Y para eso está lo profético. Para eso está
la manifestación del Espíritu Santo. Ya vamos a ver, tal vez logramos ver algo más de eso. La manifestación del Espíritu Santo. El que nosotros nos expongamos, el que nosotros recibamos, hermanos, sobre todo, que recibamos revelación. Entonces mire, si lo manejo a nivel mío, aquí como pastor, Señor, que ese poder actúe en la iglesia, para que con lo poco podamos hacer mucho. Que ese poder actúe aquí en la iglesia. Queremos que ese poder se mueva, que ese poder, Señor, aquí se movilice entre nosotros y que ese poder opere aquí en nosotros, que ese poder se active aquí entre nosotros. Porque, hermano, esto no es por fuerza. La misma palabra dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios entre nosotros. Oh, hermano, mire, hay que entender que, vamos a ver si se me entiende esto. Entre menos somos, más hacemos. Entre más chiquitito me hago, logro hacer más en Dios. Entre más dejamos que Dios opere a través de nosotros, hay mejores resultados. Pero cuando lo queremos hacer con nuestras fuerzas, corremos el enorme riesgo de frustrarnos, de amargarnos y ver que las cosas no avanzan. Y eso apliquémoslo en todos los niveles de nuestra vida. Si usted tiene un familiar que ya lo tiene hasta aquí, hermano, que ya no quiere nada del Señor, ¿sabe qué? Déjele esa tarea al Señor. Deje que opere el Señor. Quizás lo ha querido hacer usted. Quizás lo ha querido convencer usted. Y mientras nosotros estamos insistiendo en convencer algo o alguien, el Señor está así, mire, como en una silla esperando. Vamos a ver cuándo te cansas. Mi pastor tiene un dicho, dice: cuando nosotros corremos, Él se sienta. Y cuando nosotros nos sentamos, Él corre. Por eso, hermano, mire, cómo tenemos que aprender que esto del evangelio, esto de todo el desarrollo en Dios, esto no tiene nada que ver el humano. Este es el poder de Dios que obra. Este es el poder de Dios que obra. Entonces, qué importante, hermano, de veras, yo estaba impresionado con muchas cosas que estaba hoy queriendo entender. Mire. Entonces, preguntémonos, ¿cómo es posible que ese poder actúe en nosotros? Porque estamos hablando, hermano, que ese poder ya está en nosotros, pero de repente está como sin desarrollo, de repente está, ¿cómo se lo puedo decir? Y esto que le voy a decir ahorita, creo yo que es lo grueso que nos está pasando como iglesia, hablando de iglesia de Cristo, no solo de los que nos congregamos aquí, sino de la iglesia de Cristo globalmente. Creo que esto que le voy a decir es lo que está pasando. No sabemos lo que tenemos. Así como esa viuda, ella no sabía exactamente lo que tenía en su casa. Entonces, lo que nos está pasando en la iglesia es: no sabemos de lo que somos dueños, no sabemos de lo que nos han dado, no sabemos qué capacidad el Señor ha depositado dentro de nosotros, hermano. Hermano, esto parece que suena así como este hermano sí que se la crea. No estoy hablando de hermano, de
de tirárnoslas de algo de altura. No, 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 hermano, sino es el poder que ya se nos dio, es el poder que ya está en nosotros. Solo tenemos que, hermano, descubrir qué es ese poder que actúa en nosotros y realmente ir avanzando, hermano, a qué capacidades nos puede elevar el Señor con ese poder. Entonces, el que no sabe, hermano, lo que tiene, entonces lo malutiliza. Entonces, esta noche, por eso, entre la administración, el Señor ponía en mi corazón que se nos revele Cristo, que se nos revele el poder. Entonces, mire, ¿cómo hacemos para que ese poder se desarrolle? Veamos lo que escribió Pablo en 2 Corintios 12:9. Mire lo que dice Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder, ahí está, mire hermano, mi poder se perfecciona. Esa palabra perfecciona, póngale como crece, se desarrolla, alcanza la estatura, crece. ¿Cómo crece ese poder? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todavía escribe: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vaya, según lo que leímos, ¿cómo hacemos crecer ese poder en nosotros? Platiquemos, hombre, no me deje platicar solo, hombre. ¿Cómo hacemos crecer ese poder? Humillándonos. Hermano, mire, es lindo predicar así, tranquilo, hombre, ¿para qué vamos a correr? Va? Pero analicemos bien esto, mire, hagamos un resumen de lo que vimos. Pablo dice que ese poder que obra en nosotros hace que todo lo que más y más y más de lo que pensamos, de lo que pedimos, hay un poder. Entonces el Señor dice: recibiréis ese poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, amén. Pero también dice que ese poder se nos dio cuando creímos. Entonces ya tenemos ese poder. Luego Pablo dice: hey, lo que pasa es que si ese poder es opacado por tus temores y es opacado por tu timidez, ese poder no desarrolla. ¿Cómo hago para desarrollarlo? Entonces, para que ese poder obre, hermano, en nosotros, para que ese poder crezca en nosotros, para que ese poder actúe en nosotros, es necesario que nosotros sepamos que somos frágiles. Ok, vamos a ver. Mientras nosotros, hermano, tengamos fuerzas humanas en esto, ese poder no actúa. Mientras nosotros digamos: yo puedo predicar, tráigame un versículo y le saco un mensaje de ahí, yo puedo. Mientras exista el yo puedo, ese poder no puede operar. Pablo nos enseña por medio de lo que él recibió del Señor Jesucristo, porque lo que está diciendo Pablo ahí en los versículos anteriores es que él padece de una enfermedad y que le ha estado pidiendo al Señor que se la quite. No sé si 3 o 4 veces dice anteriormente, pero le estaba haciendo hasta que el Señor le dijo: hey, no te la voy a sanar. Porque mientras tengas ese defecto, entonces eso va a ser como un motivo para que mi poder se perfeccione en ti.
Entonces lo que nos enseña entre muchas cosas, hermano, es que mire, nosotros como hijos de Dios debemos de pasar así como que reconociendo, hermano, que sin Él somos menos que nada, creo. O sea, si en nosotros está esa conciencia, pero es que, ¿cómo le digo esto, hermano? No se trata solo de decirlo, no se trata solo de que lo expresemos, sino que realmente esté en nuestro corazón. Señor, delante de ti soy como que dice la Biblia, como la hierba que en la mañana está verdecita y en la tarde está marchita. Como la niebla que apenas aparece el sol y desaparece. O sea, que nosotros entendamos, hermano, amado, que nosotros entendamos lo frágil que somos. Hermano, los inoperantes que somos, que nosotros reconozcamos eso. Mire, amado, entre más reconozcamos nuestra debilidad delante de Dios, entonces ese poder se perfecciona en ti y se perfecciona en mí. Entre más nosotros, hermanos, reconozcamos la dependencia de Dios, hermano, que sin Él realmente no podemos ni abrir los ojos por la mañana. Sin Él no podemos hacer eso. Mientras nosotros, mire, reconozcamos y vivamos una vida así, de esa manera: Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, si yo estoy aquí es gracias a tu poder, a tu bondad, a tu amor. Si nosotros vivimos, hermano, con esa conciencia, bien, pero bien así, bien clarito: Señor, si yo estoy parado aquí es porque tu misericordia me tiene aquí. Entonces, ¿sabe qué? El poder empieza a actuar en nosotros. Eso es, hermano, lo que decía la hermana Tania: entre más nos humillamos, ese poder crece. Hay un himno bien bonito que cantamos que dice: más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Yo creo, hermano, yo creo que eso debe de pasar en nosotros. Cada vez nosotros menguando y ese poder aumentando. Y entonces ahí se va a ver cómo el Señor, hermano, obra eso que venimos hablando de la sobreabundancia. Mire, otras versiones, yo creo que anoté 2 versiones más de ese versículo. Dice, 2 Corintios 12:9. Dice: cada vez, Él me dijo, la Nueva Traducción Viviente, mi gracia es todo lo que necesitas. Mire esto, mire esta versión: mi poder actúa mejor en la debilidad. Esa palabrita de actuar la podemos relacionar con lo que vimos al principio. Mi poder opera mejor en la debilidad. Mi poder se desarrolla mejor en la debilidad. ¿Qué otra dijimos allá? Mi poder obra mejor en la debilidad. Entonces dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pero qué lindo esto, hermano, esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que ese poder actúa mejor, opera mejor, obra mejor. ¿Dónde? En la debilidad. Entonces, entre más débiles seamos nosotros, ese poder opera de mejor manera en nosotros. Entre más frágiles nosotros, hermano, hay que estudiar esto, la fragilidad humana realmente, hermano, realmente nosotros, vaya, hace ¿qué? ¿Hace cuántos años? 4 años nos pusieron a prueba, ¿va? Un virus ahí que se les escapó a alguien, dicen que se les escapó, otros dicen que fue algo planificado, pero el punto es, ¿cómo la humanidad se vio la fragilidad de la humanidad?
lo frágil que somos, hermano. Lo que pasa es que no lo reconocemos muchas veces. No lo reconocemos. Pero entre más nosotros podamos entender qué tan débiles somos nosotros, entonces ese poder actúa de mejor manera en la debilidad. La versión Dios habla hoy dice: pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder, mire esta versión, mi poder se muestra plenamente en los débiles. Mi poder se muestra plenamente en los débiles. Entonces, ¿cómo se desarrolla ese poder? La pregunta que estamos contestando con estos versículos es: ¿cómo hacemos que ese poder crezca en nosotros? ¿Cómo hacemos que ese poder actúe en nosotros? ¿Cómo hacemos que ese poder se desarrolle en nosotros? Siendo débiles. Hermano, hay una iglesia en el Apocalipsis que es una iglesia ejemplar. Y entre las cosas que se dice de esa iglesia, ahí está en Apocalipsis 3:14, por allá debe estar la iglesia de Filadelfia. El Señor le llama iglesia poca fuerza. Y esa palabra fuerza es la misma esta, poder. Es una iglesia que dejó que el poder de Dios, mire, no iba a utilizar la pizarra, pero déjenme hacer esta grafiquita aquí. Mire, esto solo es algo que se me viene a la mente ahorita. Mire, si este es el perímetro donde actúa ese poder, vamos a dejarlo así, ese es el perímetro donde actúa ese poder. Entonces, digamos, este perímetro todo esto que está aquí es nuestra fuerza. Y esta parte que está aquí es la parte que nosotros nos consideramos débiles. Todo esto nosotros nos consideramos fuertes, hermano. Pero uno siempre dice, pero tengo mis debilidades. Así como nos ponen a analizarnos, ¿va? Un FODA, las fortalezas, oportunidades, amenazas, no sé la otra, ¿cómo se llama? Debilidades, amenazas, ¿va? Y nos ponen a hacer, ¿cuáles son tus fortalezas? Y uno las fortalezas, qué fácil, hermano. Y las debilidades, no tengo. En las entrevistas de trabajo que yo tuve, hermano, siempre me ponían esa pregunta, me acuerdo yo, aquí en este recuadro ponga sus fortalezas y en este cuadro ponga sus debilidades. Yo llenaba las fortalezas, hermano, y las debilidades, una o dos. Así, mire, como está aquí. Oh, qué fuerte, hombre, qué genio, ¿ah? Pero la verdad delante de Dios, hermano, delante de Dios. Entonces dice Dios, lo único que yo puedo dejar que ese poder se desarrolle es en esta área de tu vida, aquí. Ahora, si tú me entregas un poquito más de esas fuerzas que tienes, entonces mi poder va a empezar a actuar aquí en tu vida. Entonces uno dice, no, hombre, Señor, yo me voy a analizar más, porque entonces ya no voy a entregar solo esto, sino que, Señor, aquí están todas mis debilidades, mira. Entonces dice, Señor, yo voy a actuar en esto. Entonces yo digo, entonces, hermano, no, hombre, Señor, aquí están todas mis debilidades, para que tú puedas actuar con mayor fuerza en todo mi desarrollo de vida. O sea, que entre más le entregamos al Señor nuestras áreas, entre más dejamos que el Señor actúe en nuestra vida, hermano, entonces mire, qué lindo que la gráfica de nuestra vida sería así, mire, debilidades.
todo esto que está aquí, Señor, así soy débil. Entonces dice, Señor, tengo un buen territorio donde puedo perfeccionar mi poder. Este sí me entregó ya toda su vida para que mi poder empiece a actuar en él. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a entender esto. ¿Cómo vamos a desarrollar el poder en nosotros? Hagámonos débiles. O ¿sabe cuál sería lo correcto? Mejor, descubramos lo débil que somos. Que se nos revele lo débil que somos delante de Dios. Entonces, Efesios 1:17, le voy a leer estos versículos, porque aquí, hermano, en esto también, en esto se basa esto, hermano. Esa carta a los Efesios es una carta bien profunda. Se la recomiendo que la lea. Solo tiene 6 capítulos, hermano. Rapidito, yo creo que en lo que se come un sándwich se la lee. Pero tiene cosas muy profundas. Mire lo que dice. Recuerde que leímos Efesios 3:20, de ahí partió el mensaje. Pero mire lo que él escribe en Efesios 1:17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación. 2 cosas ahí, hermano. Pablo está orando por la iglesia. Dice, yo pido que a esta iglesia de los Efesios, yo pido que el Señor les dé el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para que lo conozcáis mejor. Es que esto se trata, hermano, que conozcamos mejor esto. Pero dice el verso 18, pido también que os sean iluminados los ojos del corazón. Mire que hay ojos en el corazón. ¿Y por qué es necesario que se nos abran los ojos del corazón? Porque ahí está el poder que se nos ha dado. Ahí nos sellaron con ese poder. Necesitamos conocer ese poder, hermano. Dice que sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Pero el verso 19 dice, cuán incomparable, oiga esto, cuán incomparable es la grandeza de su poder. Ahí está el poder. Ese poder del que estamos hablando es la fuerza grandiosa y eficaz. Oiga esto, hermano, esto realmente sí necesitamos una mente habilitada para entender esto, hermano. Que ese poder que está en ti y que está en mí, solo que necesitamos desarrollarlo, hermano. Ese poder, dice, es el que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Si se logra entender lo que leímos, hermano. Si se logra entender. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Le presto el micrófono a alguien para que me explique qué está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, primero, alguien va a decir, no hombre, si yo vengo a escucharlo usted para que usted me explique, no que me ponga. No hombre, es que es importante que interactuemos, hermano, para que entendamos esto. Mire, estamos en la introducción del tema, no ese es el tema. Solo estamos viendo cómo introducimos el tema. Pero yo no quiero correr, tranquilos. Mire, Pablo primero dice, es necesario que se nos revele, hermano. Lo primero es que se nos revele. O sea, lo básico es la revelación, hermano. Por eso, ¿cómo tenemos que pedirle al Señor? Ahí dice un espíritu de sabiduría
No lo he investigado bien, pero me parece que un espíritu de sabiduría no es lo mismo que sabiduría. Es un espíritu de sabiduría. Eso es un poder de sabiduría. Entonces, que se nos revele. Primero Pablo dice: oro por ustedes para que se les revele. Oro por ustedes para que se les abran los ojos del corazón y podamos entender esto. Se lo voy a parafrasear como lo tomé, hermano, y ahí está escrito, no estoy inventando nada. Lo que Pablo dice: hey, necesitamos que se nos abran los ojos para ver y entender lo que tenemos dentro. No es cualquier cosa que nos han dado. No es una cosa sencilla que nos dieron. No es algo sencillo que pusieron dentro de ti. Eso le está diciendo Pablo a los Efesios: que se nos revele ese gran poder que pusieron dentro de nosotros. Que se nos revele ese poder que está dentro de ti. Dice Pablo ahí: ese poder que está dentro de ti, que está dentro de mí, es el mismo poder que actuó en Cristo Jesús. ¿Dónde? En las regiones de los muertos. ¿Será cualquier poder ese, hermano? Yo me quedé impresionado. ¿Será cualquier poder ese que está dentro de nosotros? Que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos es ese mismo poder que opera dentro de mí. Hermano, perdóneme, pero el evangelio no es cualquier cosa, hermano. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué necesitamos? Que se nos abran los ojos, hermano. Que se nos abra el entendimiento. Que el Señor nos revele qué poder actúa. Entonces, hermano, mire, empecemos a checar un poquito de esos versículos. Dice, ese es el mismo poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. Ese es el poder que tenemos. Antes dice que cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que ayunan. ¿Y a favor de qué dice ahí? ¿Estamos ahí nosotros o no estamos, hermano? Por eso es importante todo esto, que lo veamos despacito. ¿Estamos ahí nosotros? Si dice este poder, ese poder incomparable, ese poder grande, ese poder, yo se lo puse en azulito ahí, a favor de los que creemos. O sea, es para nosotros ese poder. Y luego explica: ese poder, sí, ese que obra a favor de nosotros, ese que está en nosotros, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. Aleluya. Entonces mire, ¿qué leemos en esos otros versículos? Después de que lo resucitó, lo sentó a la diestra. ¿Qué sería eso entonces? Lo que Pablo está poniendo, hermano, a la par es lo que puede hacer ese poder. Lo que Pablo nos está explicando ahí: hey, miren lo que puede hacer este poder. Número uno, nos puede sacar de lo más bajo. O sea, pasémoslo a nosotros. Hey, ese poder no actúa solo a nivel tierra, sino que ese poder fue a las partes más bajas de la tierra. Para ser más claro, fue a los mismos infiernos a resucitar a Cristo y a levantarlo entre los muertos. Ese poder. Entonces, si ese poder que actúa en nosotros es el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo, ¿tú crees que Dios no puede sacarte de una situación difícil que estemos pasando? Ese es el poder que tienes. Hermano, ese poder fue más allá. Ese poder fue
fue hacer algo que nunca había pasado, resucitar, ir a sacar a alguien de entre los muertos, pero allá, hermano, usted me dirá, ahí está Lázaro, ahí está, no, ellos cuando dice Señor, no han muerto, sino que duermen. Ellos no habían llegado hasta donde llegó nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió. Entonces ese poder fue a operar hasta allá abajo. Entonces, esto nos enseña, habrá algo imposible para Dios a través de ese poder. Entonces aprendamos que ese poder que opera en nosotros está para levantarnos aún de las peores crisis, aún de las peores situaciones, aún de las peores cosas que nos pueden haber pasado. Ese poder está ahí para hacernos resurgir, hermano, para hacernos levantar, para que nos levantemos. Porque después que dice, lo sentó a la derecha. Eso dice la Biblia en otro lado, que así como él descendió a las partes más bajas, dice Efesios 4:7, por ahí estar, así como él descendió a las partes más bajas, fue el mismo que lo levantó y lo puso en lo más alto. Hermano, la diestra del Padre es el lugar de más alto rango, no hay otro por encima de él. Entonces le dieron el más alto rango, el más alto puesto. Y dice muy por encima. Ese muy por encima, mire qué cosas, ese muy por encima es la sobreabundancia. Es más de lo que pedimos, es más de lo que pensamos, es más de lo que hemos nosotros concebido. Ese muy por encima me marca, hermano, que ese poder lo que hace es darnos más de lo que nosotros podemos imaginar. Ahí está el poder está obrando y es muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Y yo marqué esa otra partecita porque es cierto que ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo lo que está haciendo es una comparación del poder. Que ese mismo poder que hizo todo eso en Cristo, ese mismo poder es el que actúa a favor de nosotros. ¿Qué enseñanza entre todo? ¿Qué enseñanza nos está dando Pablo ahí, hermano? Que si ese es el mismo poder que hizo todo esto con Cristo y nos dice, hey, ese es el mismo poder que obra a favor de ustedes. ¿Qué nos quiere decir Pablo? ¿Alguien me quiere ayudar a predicar? ¿Qué nos quiere decir Pablo? Pues que no hay nada imposible, que él, hermano, que él no nos quiere ver derrotados, él no nos quiere ver caídos, él no nos quiere ver sin avance, él no nos quiere ver ahí sin desarrollo. No, lo que Pablo nos está enseñando es, si ese poder hizo con Cristo, ese poder también lo puede hacer en ti. Ese poder obra también de la misma manera en ti. Entonces cuando yo subrayo allí, cuando dicen eso que está en amarillo, la última parte, no solo en este mundo, ¿qué me está dando a entender? Pues me está dando a entender que ese poder opera ahora entre nosotros, pero que no solo opera ahora, sino que ese poder es algo eterno, que va a ser una operación en nosotros también, aún después, hermano, de que nuestra vida en este mundo se termine o Cristo venga. Y entonces ahí entra lo que dice Pablo en Tesalonicenses 4, donde dice que seremos transformados. Es un poder que transforma, es un poder que nos lleva a otra dimensión, es un poder que vuelve incorruptible lo corruptible, es un poder que vuelve, hermano, eterno lo perecedero, es un poder que transforma. Por eso, bendito poder que ha sido puesto en nosotros. Hermano, que se despierte la revelación en nosotros y que nosotros podamos ver qué se nos ha dado, qué cosas, hermano, qué poder tan grande el que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, no mire, mira, aquí voy a decir algo con el tema. Hermano, no mires tus capacidades, porque si estás viendo tus capacidades, no has renunciado y no te has hecho débil. No mires. No mires lo que tú puedes hacer. No mires tu entorno.
Porque mientras nosotros pasamos atencionando lo que somos, hermano, las oportunidades que tenemos, la capacidad económica que tenemos, la capacidad social que tenemos, la capacidad educativa que tenemos, si nosotros empezamos a ver eso, ¿sabes qué? El poder no puede desarrollarse en nosotros. Renunciemos a eso y pongamos toda nuestra confianza en el poder que opera en nosotros. Que el Señor nos ayude. Ciertamente, hermano, una prédica no basta, un mensaje no basta para poder entender esto. Lo que yo quisiera quedarme es con eso: que el Señor te revele, que el Señor me revele, que el Señor abra los ojos de nuestro corazón para que podamos entender esto, hermano, y realmente sepamos quiénes somos. Vuelvo a aquella mujer viuda. ¿Cómo sería esa mujer después, hermano, de ver cómo se llenaron todas esas vasijas? De haber dicho: ¿cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo tuve esto y no me daba cuenta? ¿Cuánto tiempo tuve este aceite aquí y no me daba cuenta lo que yo tenía? Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos entender, que reciba la revelación del poder que está dentro de nosotros. Que recibamos esa revelación, y empezamos a desarrollar ese poder. Digámosle al Señor: yo quiero que ese poder a partir de hoy, Señor, empiece a obrar en mí, Ya no quiero verme yo a mí mismo, ya no quiero ver mis capacidades, ya no quiero ver mi entorno, Señor, ya no quiero ver qué oportunidades tengo. No, renuncio a eso. Yo me hago, así como dijo David, yo me hago vil delante de ti, y que tu poder obre en mí. Amén. Mientras se pone de pie, solo vamos a orar. Mientras se pone de pie, póngase de pie, no tenga temor, vamos a orar. Aquí le proyecto el tema. Tal vez poner los 7 puntitos ahí, que los vamos a desarrollar. En estos personajes el Señor, ese poder actuó. Vamos a tratar de verlos uno por uno, hermano. Yo le dije que todos estos meses íbamos a estar viendo acerca del crecimiento. Pues ahí tenemos material y no nos va a ajustar el año todavía, lo que falta del año. Pero es importante que veamos, por ejemplo, el primerito que está ahí, Sara. Ahí está la cita, donde dice ahí en Hebreos, textualmente dice que es un poder que actuó en la matriz de Sara. Pero ¿hasta cuándo actuó, hermano? Ahí lo dice ese versículo. Hasta que ella dijo: es imposible que yo quede embarazada. Mi matriz ya está seca. Hasta entonces actuó el poder. Mientras ellos, incluyendo a Abraham, hermano, mientras ellos se sentían que sí podían hacer algo, ¿por qué cree que Abraham aceptó la propuesta de tomar a Agar como mujer? Porque él se sentía que podía embarazarla. O sea, todavía estaban sus fuerzas humanas ahí. Pero cuando ellos se dieron cuenta, tanto Abraham como Sara se dieron cuenta que humanamente era imposible que ella quedara embarazada, entonces actuó el poder de Dios y lo hizo. Cuando nosotros nos rendimos, hermano, quitamos todo argumento humano y nos rendimos y le decimos al Señor: Señor, esto por mis propias fuerzas es imposible. Ahí empieza a actuar el poder de Dios. Otro de los ejemplos que está ahí, Gedeón. ¿Cuándo actuó ese poder? Cuando él dijo: yo soy el más insignificante de mis hermanos. Mi familia es pobre y yo soy, hay versiones que así dicen, el más insignificante de mis hermanos. ¿Cómo me pretendes que yo vaya a pelear? ¿Y quién soy yo? Cuando él dijo, le dijo el ángel: ve con esa tu fuerza
que vas a obtener la victoria. Hermano, cuando nosotros rendimos nuestras posibilidades, cuando nosotros nos hacemos débiles, Pablo también lo escribe. Entonces dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si quiere, póngame ese versículo, en 12 días ha de estar, de 2 Corintios. Cerremos con eso, porque hermano, ahí está, mire, ahí vamos a hablar en algún momento de Saled, Gedeón, Sansón, David, Pablo, pero ahí dice, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero esa fuerza ya no es humana. Eso es cuando nosotros nos rendimos, hermano, le entregamos toda nuestra debilidad al Señor. Entonces el poder empieza a crecer y a obrar en nosotros. Ahí pudiéramos hablar mucho más de eso, pero ya el tiempo se nos fue. Cierre sus ojitos, oramos. Faltan 3 minutitos para las 9, un poquito más. Oramos, Padre, te damos gracias esta noche. Y así como yo quiero que levante sus manitos en el nombre de Jesús. Así como oró Pablo por la iglesia de los Efesios, quiero hacer una oración por la iglesia. Yo como pastor quiero pedirte, Señor, que traigas un espíritu de revelación a tu iglesia. Yo estoy consciente que una enseñanza no es suficiente para poder entender todo esto, Señor, pero sí creo que cuando el Espíritu Santo lo revela, no hay forma de que esto no quede bien explicado. Así es que levanto una petición delante de ti esta noche a favor de tu iglesia amada, para que ellos reciban la revelación de esto que hemos hablado hoy. Que reciban la revelación, que los ojos del entendimiento sean abiertos, como decía Pablo ahí, que los ojos del corazón les sean abiertos y puedan entender esa fuerza que opera en nosotros, ese poder que está dentro de nosotros, que podamos desarrollarlo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos entender de una buena forma, de una vez por todas, Señor, que esto no tiene nada que ver con habilidades humanas, no tiene nada que ver, Señor, con una inteligencia humana, con una sabiduría humana. No, de una vez por todas que lo entendamos, que este bendito evangelio, este bendito y poderoso evangelio es por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, tenga un impacto en los corazones, en las vidas de la iglesia. Señor, que recibamos esa revelación, te lo rogamos. Que nuestro entendimiento se abra, que nuestro conocimiento, Señor, sea pleno y que podamos entender que dentro de nosotros hay un poder muy grande, que es el mismo poder que operó en Cristo cuando fue resucitado. Nuestra mente humana no tiene la capacidad, pero el Espíritu Santo sí puede hacernos procesar toda esta verdad que está en esta escritura bendita. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a salir de la ignorancia de todas estas cosas que realmente nos van a llevar a otro nivel en ti, a otro nivel espiritual. En el nombre de Cristo, cada familia, que esto lo podamos ver en el plano personal, en el plano familiar y en el plano congregacional. En el nombre de Jesús, que ahí las familias empiecen a darse cuenta que hay un poder en sus casas que puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que imaginamos. Que si hay familiares que no han entregado su vida a Cristo, que no han querido, que se han rebelado, ahí hay un poder que empieza a obrar para hacer
para hacer transformaciones a los corazones, cambios a los corazones. Ayúdanos a entender esto, que mientras menos metamos las manos nosotros, ese poder actúa. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, ayúdanos, danos revelación, que venga esa revelación, que venga, Señor, esa claridad a nuestros corazones, a nuestras mentes. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares, guárdanos, que tu mano poderosa nos guarde de todo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados, que el Señor les bendiga. Nos vemos por aquí el viernes si el Señor así lo permite. Que critiquen, que no entiendan, que me digan loco.